Bien, tal y como les ofrecimos, tal y como les dijimos, está con nosotros la señora Xiomara Guantes, quien es la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, con quien vamos a hablar sobre la incertidumbre en la escolaridad en República Dominicana. Saludos, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo estás, Adolfo? Un placer estar aquí en tu programa. Para mí también un placer tenerla por segunda vez. Esto es una entrevista de lujo. Mire, Así es. antes de comenzar la entrevista formal, me gustaría saber cuál es su valoración sobre la designación de Roberto Fulcar como próximo ministro de Educación. Bueno, te voy a decir no solo la valoración nuestra personal, porque quizás sería una valoración que se vería porque es un colega, un amigo y un compañero de partido. Te voy a decir la valoración que he podido percibir de los maestros, de las maestras y también de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, porque tú sabes que él recientemente nos visitó en la sede central de la ADP. La valoración es de una gran expectativa, una valoración muy positiva, porque había sido un reclamo del magisterio y de la comunidad educativa en su conjunto que finalmente se designara después de tanto tiempo que no teníamos como inquilino en la Máximo Gómez a un maestro, a una persona ligada al sistema educativo dominicano. Entonces ha causado unas expectativas amplias, expectativas en términos positivos, la designación del doctor Fulcar, en tanto es una persona que no solo viene del sistema educativo, es un maestro de carrera, sino que también viene del sindicato porque ha sido vicepresidente, dirigente nacional de nuestro sindicato por muchos años. De manera que nos parece una designación muy, muy importante y nos parece que ha sido un paso de avance. Podríamos decir que se alinearon los planetas en términos de educación, se dieron todas las condiciones para que no haya excusas. Pensamos que sí. Y además, por su discurso en nuestra visita, en donde nos plantea un acuerdo ganar-ganar, dice que para que gane el sistema educativo dominicano y para que ganen los maestros y las maestras, y además planteó que no concibe que haya reformas positivas y mejoras positivas si no se toma en cuenta a los actores fundamentales, que son lógicamente los estudiantes y los maestros y las maestras, de manera que nosotros pensamos que es enhorabuena ha sido designado el doctor Fulcar. Mire, hay mucha gente que todavía no sabe que se terminó el año escolar. Sí, se terminó y estamos justamente concluyendo el mes que es de vacaciones del magisterio y bueno, sí se terminó. El año escolar terminó a finales del mes de junio, terminó el año escolar. Tú sabes que bueno, hay que decir que cuando nos fuimos a confinamiento en marzo con esa parte que se había abordado, la parte académica realmente concluyó ahí, porque aun cuando se impartió docencia vía virtual, que los maestros impartieron docencia a través de su WhatsApp, un esfuerzo muy importante que hay que reconocer, pero recordemos que esta parte no fue tomada en cuenta para la calificación de los estudiantes finalmente, pero el año escolar concluyó. Bien, ¿cuál es la posición de la Asociación Dominicana de Profesores sobre esta incertidumbre en torno al inicio del próximo año escolar? ¿Cuál es el planteamiento de ustedes? ¿Debe iniciar de forma, cómo ustedes entienden que debe iniciar? ¿Y cuándo? Bueno, nosotros la verdad que 2 meses atrás, cuando se comenzó a ventilar este tema en una comisión que se conformó del Consejo de Educación, habíamos entregado inclusive a las autoridades actuales que aún están en el ministerio un documento de la ADP en el que nosotros planteábamos distintas formas. Habíamos planteado un modelo híbrido que contemplara la virtualidad, que contemplara la educación a distancia, radio, televisión y también un poco la semipresencialidad. Pero eso fue en ese momento. Ojo, que ahora al nuevo ministro, al ministro designado que nos visitó, le hemos entregado un documento en el que hicimos una revisión profunda en el marco del Comité Ejecutivo de la ADP y estamos planteando primero que no es posible de ninguna manera hablar de llamar a iniciar el año escolar ahora en agosto. No hay condiciones con el tema de cómo se han desbordado los contagios de la pandemia. No hay condiciones para llamar a las aulas en este momento y nosotros le hemos hecho un pedido al ministro que pondere
que no se inicie ahora en el mes de agosto y que quizás sería una aventura ponerle fecha al inicio del próximo año escolar sin que antes medie un proceso de preparación de lo que sería ese regreso a clases. Preparación, ustedes quieren decir hasta que no se resuelva el asunto de la pandemia. Bueno, no diríamos tanto como eso. La preparación la vemos desde distintos ámbitos y la vemos con distintas fases. ¿De qué estamos hablando? Bueno, formalmente no iniciar en agosto. Bueno, porque no podemos hablar de iniciar de manera ni presencial ni semipresencial. Eso sería una bomba de tiempo. Convocar a la comunidad educativa para las escuelas como ha estado fuera de control el tema del coronavirus. Entonces, no comenzar de manera presencial implica una amplia preparación de cómo es que vamos a iniciar. Eso implica, por supuesto, darle seguimiento de cerca con el sector salud, con los expertos, al avance de la pandemia o al control que podamos tener de la pandemia, comunidad por comunidad. Esto para ver si de aquí a un tiempo, unos meses, podemos hablar de ir entrando de manera focalizada. Pero sobre todo, ¿qué plantea la ADP? Más que entrar de manera presencial o semipresencial, estamos planteando la posibilidad de ir virtualizando y colocando a distancia la educación. O sea, identifiquemos plataformas que se pueden utilizar, plataformas interactivas, plataformas. Pero no se llevaría demasiado tiempo en virtualizar, en preparar tecnológicamente a la educación nacional. Bueno, tenemos que comenzar. Hay que comenzar a identificar las plataformas. Inmediatamente se haga esto, que perfectamente se pueden usar varias plataformas. Ya nosotros hemos investigado y hemos también tenido el testimonio de docentes que no utilizaron el WhatsApp y que sí utilizaron plataformas interactivas. Entonces, y estarán los maestros, perdóneme, los maestros están preparados tecnológicamente para un año así virtualizado. Hay maestros de más de 50 años que no conocen la tecnología, y mientras más lejos, mientras más en pedernales es, menos tecnología. Hoy día te puedo decir que hay un porcentaje bastante elevado de personas que manejan un celular inteligente. Entonces, lo que nosotros queremos decir, y ahí voy, es que tiene que mediar justamente un proceso de entrenamiento, de capacitación. No para que puedan encender y apagar una computadora, porque eso, el que enciende y apaga un celular inteligente, eso es una máquina, eso es una computadora. Ahora, lo que estamos diciendo es que tiene que mediar un entrenamiento, primero porque no es lo mismo impartir docencia vía internet que impartir docencia presencial. Esto pero conlleva, en eso se va el año, en eso se va el año. No, no necesariamente. Mira, esto conlleva una preparación para que puedan optimizar el proceso, para que puedan optimizar el tiempo y puedan hacer mejor uso de la herramienta. No seguiría un año. Ahora, lo que sí seguirían quizás un par de meses, porque además tiene que mediar un entrenamiento que una vez formalizado el entrenamiento de los docentes, se combine para intervenir también en padres y madres y tutores que quieran prepararse, porque tú sabes que esto conlleva de un apoyo de las familias. Obviamente las familias tienen que estar empoderadas y tienen que estar preparadas. ¿Qué también ustedes están de acuerdo, perdóneme, con la propuesta de Leonel Fernández, de que primero se cree una gran plataforma tecnológica y luego iniciar? Bueno, yo no sé si es la del doctor Fernández, yo sé que es la que la Asociación Dominicana de Profesores ha estado planteando, y cualquiera que plantee esto, bueno, pues nosotros estamos de acuerdo. Estamos planteando que se comience a identificar la plataforma, que se comience la capacitación, que posteriormente a la capacitación, pero todo esto se hace concomitantemente, no es que haríamos una cosa para luego hacer otra. ¿Qué hay que hacer, Adolfo? Y para los amigos televidentes, ¿qué hay que hacer? Hay que identificar aquellos contenidos de la malla curricular que son indispensables abordar. Hay que hacer una segmentación porque sabemos que hay un tema de tiempo, el tiempo que vamos a estar en este proceso de preparación, pero además dándole seguimiento a la pandemia, puede ser un tiempo de unos meses. Entonces, esto conlleva a que segmentemos el currículum porque todo no podrá ser abordado en este año escolar. Partiendo además del hecho de que como el año escolar pasado lo terminamos con un 70%, eso sí lo acordamos que este que inicia comenzará con una nivelación
con aquel 30% que no se abordó. Entonces, con muchísimo mayor razón, para que medie la segmentación, identificar los contenidos de la malla que son fundamentales para que eso sea con lo que nosotros iniciemos. Hay quienes proponen, por ejemplo, y me parece una propuesta sensata a partir de todo lo que usted ha dicho, que el próximo año inicie, digamos, en enero ya, para que se hayan superado todos esos escollos, tiempo para que la ADP haga lo que tenga que hacer, tiempo para que desde el ministerio se haga lo que haya que hacer. ¿Le parece prudente iniciar el próximo año, en enero, digamos? Lo que nosotros hemos planteado en la ADP es, digamos, no ponernos una camisa de fuerza de que tenga que ser en un mes específico, porque repetimos que conlleva de una gran preparación. Recordemos que hay un cambio de mando ahora, que vienen unas autoridades a partir del 16 de agosto. Entonces, evidentemente que aun cuando se hayan conformado comisiones de transición, hay que esperar que se instalen las nuevas autoridades para que entonces marquen el paso. Pero en 4 meses, ¿usted no cree que se logra todo eso? Bueno, lo que pasa es que no me quiero aventurar a decirlo, no me quiero aventurar a decir si es en enero o cuándo será, porque además esto va a conllevar algunas comunidades remotas, comunidades donde no tenemos ni siquiera energía eléctrica, mucho menos podemos hablar de que pueda llegar el internet, a pesar de que la ADP ha sugerido al Estado Dominicano que a través del Ministerio de Educación se puedan identificar compañías, las compañías telefónicas, para que puedan colocar puntos de internet en lugares donde no llega o donde las familias de escasos recursos no pueden adquirirlo. Entonces, en esas comunidades donde aún haciendo esto no se pueda llevar la educación, habría que ver cómo está el tema de la pandemia para entonces hablar de comenzar con una semipresencialidad muy mínima, contemplando cantidades muy mínimas de estudiantes. Hay posiciones, entonces, en esto ha surgido todas las opiniones, incluso hay una que me parece extrema, es declarar un año sabático en lo que se arregla todo. Bueno, pero a nosotros nos parece, como tú dices, que eso es porque lo primero que tenemos que hacer es comenzar a prepararnos, porque bueno, hay que tener muy claro que es una situación inédita que no había ocurrido nunca, o sea, nosotros no, es una situación inusitada, no había pasado esto, por lo menos en la historia contemporánea, los que estamos aquí nunca habíamos vivido esta situación, los que estamos vivos en esta época, ¿verdad? Entonces, esto amerita, es una situación país, amerita que nos sentemos y pongamos mucho de nuestro esfuerzo todos y todas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el problema es la inversión, profesor. Situaciones extremas tampoco podemos plantear. Lo que hay es que comenzar a armar todo el proceso. Y entonces, después que comencemos, le damos seguimiento a la pandemia. Bueno, y entonces en unos meses evaluamos y vemos qué cosas estamos en capacidad de hacer. Ciertamente demanda recursos. Ahora, exacto, hay que hacerlo. Hablando de esos recursos, algunos dicen que precisamente el problema de recursos, iniciar una plataforma que conlleva miles de millones de pesos para luego tirarla por la borda, porque cuando pase la pandemia, que habrá de pasar en algún momento, tendremos que volver a la clase normal. ¿Qué hacer con toda esa tecnología que se preparó para la clase a través de la vía virtual? Pero yo te quiero decir dos cosas. Lo primero es que se pueden utilizar distintas plataformas y a mí no me parece que todas tienen que ser muy costosas porque, bueno, hay algunas que requieren de ser muy robustas, pero por eso al principio decía que, no recuerdo ya si lo dije, pero lo voy a repetir, si ya lo dije, hay regionales grandes como la 10 o la 15 que pueden utilizar más de una plataforma. Entonces, no todas las plataformas que se utilicen deben ser plataformas compradas. Mi pregunta es... Déjame concluirte esta parte que tiene que ver con qué va a pasar después que volvamos a la normalidad, a la presencialidad. Pero yo pienso que no podemos abandonar la virtualidad después de haber asumido y después de haber capacitado y después de haber formado. Nosotros tenemos temas de tiempo y de espacio en los centros educativos. Por ejemplo, ahora con el tema de la jornada escolar extendida desde el año 2014. Que esto es una preguntita breve antes de irnos a la primera pausa comercial. Estamos hablando de lo que hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer. ¿Por qué diablos no hemos iniciado? ¿Por qué no se está haciendo lo que hay que hacer? Esa sería una buena pregunta para hacerle a las autoridades actuales, que hace 2 meses que conformaron una comisión del Consejo de Educación, le pidieron opinión
Todas las organizaciones que le pidieron opinión, incluyendo la ADP, presentaron documentos e hicimos todo un debate y una discusión de este tema, de manera que nos parece una dejadez que hoy estemos en pañales con un tema tan importante y que tiene con tanta incertidumbre a toda la ciudadanía. Pero, Adolfo, te quiero reiterar que no hay que abandonar la virtualidad cuando volvamos a la normalidad. Debe ser un complemento de la educación presencial, porque esto hace falta para poder agotar los contenidos que dan la integralidad a la educación dominicana. Bien, vámonos a una primera pausa comercial con esa súper contundente respuesta. En 2 minutos regresamos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con Xiomara Guantes, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, quien ha sido contundente. Ciertamente ha habido dejadez por parte de las autoridades. ¿A qué se puede atribuir esa dejadez? Bueno, realmente yo no lo sé, pero la ADP ha venido planteando, nosotros hemos venido diciéndolo durante meses, pidiendo a gritos que por favor nos reunamos para poder llegar a los acuerdos que había que ir. Fíjate, si las autoridades actuales hubiesen asumido el liderazgo que le corresponde, el compromiso y sobre todo que ellos son los que manejan presupuesto, todavía estarán manejando todos estos temas hasta el 16 de agosto. Entonces, si hubiesen asumido todo lo que es ese andamiaje que se ha planteado, ha habido propuestas muy interesantes, no solo nuestras, sino de distintas organizaciones, propuestas que se hicieron públicas y que nosotros la valoramos y la ponderamos y que tienen mucha coincidencia con la nuestra. Entonces, ¿por qué no se inició? ¿Por qué no iniciamos? Eso es una pregunta que habría que hacerle, pero que nos parece... O sea, tenemos 3 meses de forma irresponsable que hemos perdido frente a algo que hay que darse. Así es. Pero con las nuevas autoridades, por ejemplo, con el próximo ministro, ustedes han llegado ya, digamos, a un acuerdo de que vamos a iniciar inmediatamente o van a durar 2 meses más en teoría. No, al contrario, con el ministro, porque no hubo acuerdo, sino él ha explicado que anda viendo las impresiones, recogiendo las impresiones de distintas organizaciones que tienen que ver con el sistema educativo de una u otra manera. Por eso visita la ADP. Nosotros lo que le hicimos fue un pedido, primero de que no inicie en agosto porque sería muy peligroso para la salud y la vida de docentes, de estudiantes y de personal administrativo. Hicimos ese pedido, le entregamos un documento con nuestra propuesta y lo dejamos para que él lo pondere. Nosotros esperamos que lo tomen en cuenta, pero no hubo ningún acuerdo. Lo que él nos dijo, que le demos el espacio para escuchar a algunas organizaciones que le falta por escuchar y que luego, bueno, le prometió inclusive ahí a los periodistas que al término de una semana, unos días, estaría diciendo al país ya a qué conclusión han arribado. Pero nosotros planteamos que no hay manera de iniciar ahora. Bien. ¿Cuántos maestros, si ustedes tienen estudios, me puede decir, tienen competencias tecnológicas para iniciar un año escolar? Porque a veces se piensa que el país es la capital y Santiago, y no es así. No, claro que no es así. Los maestros demostraron a este país ahora en la historia, el pasado reciente, cuando nos llamaron a confinamiento, sin que mediara una directriz de parte del Ministerio de Educación, realmente yo ni siquiera sé cómo ocurrió. Se horizontalizó la intención y se materializó además la intención de impartir docencia vía virtual y lo hicieron vía su WhatsApp, con sus plataformas personales, con sus dispositivos personales, con los celulares. Una iniciativa que tuvo sus impactos, que no lo hayamos recogido, que el ministerio no lo haya sistematizado es una pena, porque también debió haberse investigado el impacto que tuvo. Se acordó que no fuera tomado en cuenta para la promoción de los estudiantes, porque sabemos que un grupo importante no pudo acceder porque no tienen acceso a internet o porque no tenían los dispositivos electrónicos. O sea que hay competencia, los maestros sí pueden. O sea, pero por supuesto, fíjate, a pesar del estrés que generó, tú sabes cómo lo hacían, Adolfo, pasaban las tareas vía el WhatsApp por la mañana, los contenidos, inclusive maestros que se grababan
Yo me quedé sorprendida de tanta iniciativa novedosa. Se grababan impartiendo la docencia, haciendo una ecuación, por ejemplo, una operación matemática, pasaban ese video en la mañana, le pasaban los contenidos, las tareas, para que entonces en horas más tarde le fueran suministrados los resultados de esas operaciones matemáticas. O sea, están preparados. Eso es uno de los temas que me llama la atención. Por ejemplo, yo creo que a través de la tecnología un año escolar significa de algún modo un doble esfuerzo del maestro. O sea, claro que sí, doble. Claro. Y el estrés que genera. Un trabajo doble debería tener de algún modo, si no una compensación doble, al menos un criterio de cuidado durante la pandemia, porque el maestro lo merece y va a trabajar el doble. Así es. Y fíjate, Adolfo, que eso ocurrió y me parece que ni siquiera tuvo el debido reconocimiento, porque lo hicieron de una voluntad propia. No me dio una presión, porque ni siquiera el ministerio pensó que eso se podía dar, ellos no lo planificaron. No hubo una planificación, pero también el maestro sabía que aunque no impartiera esa docencia vía WhatsApp, como quiera iba a recibir su salario. Ahora, mucho menos recibieron incentivos. Te estoy diciendo que ni siquiera el incentivo de un reconocimiento pleno de parte de las autoridades de que eso pasó. Entonces, nos dijeron a nosotros en el marco de un consejo que le extendían las felicitaciones al magisterio, pero me parece que debió haber mediado algo que le hiciera sentir que fueron reconocidos en un esfuerzo tan importante. Han hecho un esfuerzazo. Mire, me gustaría saber, en su opinión, esta pandemia ha dejado enseñanzas a todos en el ámbito magisterial. ¿Qué enseñanza le ha dejado? ¿Qué se necesita a partir de todo esto que ha pasado? Que ustedes digan contra. Tenemos que reforzar aquí. Bueno, qué bueno que tú tocas eso, porque yo digo que de todo lo negativo que ocurre en la vida de las personas y en la vida de un país, como ha ocurrido con el país y el mundo con el tema del coronavirus, en el sistema educativo dominicano me parece que ha dejado una gran enseñanza. Ha dejado una enseñanza a sectores sociales que siempre decían que el magisterio solo le interesan, se preocupa por sus intereses. Ahí hay una enseñanza. Pero en términos de la comunidad educativa, me parece que ha dejado algo positivo. Sabes que últimamente habíamos visto un alejamiento de los actores fundamentales del sistema, digamos, de padres, madres, tutores, alejados de los profesores. Más bien se veía como una relación tirante. Bueno, pues te quiero decir que todo esto que ha ocurrido le sacamos como positivo, que ha venido a unificar a la comunidad educativa y hemos visto una relación tan cercana, tan bonita entre padres, madres y profesores, tanto así que el estrés que generó impartir docencia vía virtual provocó que docentes, psicólogos y psicólogas crearan un gran grupo y comenzaran a dar apoyo, no solo a sus colegas maestros, sino apoyo emocional y psicológico a padres, madres y estudiantes, y eso te dice que logramos sacar algo muy positivo de todo esto. Hay algo que a mí me preocupa y quisiera que usted me confirme si es que tiene la respuesta. ¿Y dónde está ese gobierno tecnológico en la educación que propuso Danilo? ¿Por qué no se manifestó ahora en esto? Bueno, yo he venido planteando, lo había dicho antes, inclusive de coronavirus, que la revolución educativa, pero no solo eso, el programa República Digital ahora fracasó. República Digital tenía su propia meta que está contemplada en las metas para el año 2020, enero 2020 específicamente, contemplaba la entrega. Algo en donde se invirtieron miles y miles de millones. Hasta en publicidad se invirtieron miles de millones para hacernos pensar que estamos bien en materia de tecnología en la educación. Y bueno, ni la meta mínima planteada por el propio programa República Digital, que era la entrega de 1.200.000 aparatos electrónicos a esa misma cantidad de estudiantes. Y bueno, según los datos del propio ministerio, a enero del 2020, bueno, a enero no, a marzo del 2020 habían entregado 310.000 aparatos electrónicos, lo que corresponde a un 30% de la meta. Y eso entonces es quemarse así literalmente, y nosotros pensamos que los programas tienen que tomarse con seriedad, porque fíjate cómo ahora la realidad nos da en la cara. Pero ustedes han constatado que ese millón de aparatos electrónicos de computadora ciertamente se repartieron o no. No, pero eso es lo que te digo, que no solo que no se repartieron, bueno, porque hay que partir del hecho de que ahora
después de coronavirus, después de confinamiento y después de que vinieron las vacaciones, comenzaron a repartir esa cantidad. No sé qué cantidad repartieron. Estoy hablándote de la meta al 2020. Habían repartido 1,5 millones, ahora digamos que repartieron. No. Lo que pasó cuando vino coronavirus y fuimos a ver el informe que daba el ministerio de lo que había repartido, ellos se trazaron una meta de 1 millón y tantos y a ese momento habían repartido 310,000 solo. O sea, había un retraso del 70% de su propia meta. Lo que te quiero decir es que después de coronavirus y después de las vacaciones han estado repartiendo. ¿Qué cantidad han repartido? No lo he visto porque esa información en su página aún no se ha actualizado. Con un buen procurador eso da un expedientico cómodo para revisar y habría que ver esa parte, habría que ver. Para eso es un procurador independiente por demás, para que pueda hacer su trabajo. Supongo que como ya usted me ha dicho cuál es su posición, no están de acuerdo con que inicie un año semipresencial. No, de ninguna manera. No, jamás podría ser eso. No solo no tiene sentido, al contrario, vendría a agudizar la situación de salud. Una escuela es un foco de contagio permanente por todo lo que la gente que concentra. Por muy poco que queramos concentrar, estamos hablando de un mínimo de 20 personas dentro de un aula, sin contar con los que entran luego, que son los que mantienen la higiene de las aulas, el personal que nos apoya en las escuelas. Entonces, estamos hablando de abrir hoy, la otra mitad al otro día. Claro. Estaríamos hablando de abrir un foco permanente de propagación del coronavirus. Eso nosotros planteamos que no es ni mínimamente posible abrir los centros educativos ahora, ni presencial ni semipresencial, no es posible eso. Otra cosa que quería preguntar, a ver si es que tienen los datos, ¿cuántos maestros han sido afectados por el COVID? Si tienen datos. Ay, sí. Bueno, actualizados al día de ayer teníamos 357 docentes que se habían contagiado y teníamos 24 docentes fallecidos. Y cada día se incrementa. Nosotros tenemos un número de WhatsApp que creamos solo para eso, para recibir los expedientes de esos compañeros, porque le damos a algún nivel de asistencia con medicamentos y cosas costosas que tienen que suministrarse. Entonces tenemos nuestros datos actualizados. Tenemos un número importante que nos preocupa y que hemos estado orientando a los compañeros a seguir las normas de higiene y de control que se publican todos los días y que la OMS actualiza cada día, porque la verdad es que estamos muy preocupados con cómo ha sido afectado el sector educativo, el sector magisterial. Mire, sobre todo. Me gustaría saber, a su entender, cuáles son los puntos nodales fundamentales que el próximo ministro en los que el próximo ministro debe incursionar en materia de educación para sacar a flote esto. Los puntos esenciales, que son impostergables. O ya no hay excusa, una ADP con un ministro que funciona en la misma dirección, un gobierno en la misma dirección, no hay excusas. Bueno, el primer desafío es que echemos a andar, cómo vamos a echar a andar el próximo año. Ese es el primer desafío, qué mecanismo vamos a utilizar y entonces darle un seguimiento muy de cerca a cualquier mecanismo que sea que utilicemos para que dé los resultados. Cuando estemos en condiciones normales, digamos que los desafíos son el cumplimiento de la ley. Nosotros en enero pasado firmamos un acuerdo con el actual ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, y ese acuerdo nosotros le entregamos una copia al ministro recién designado, Roberto Fulcar, para que lo vaya mirando. Ese es el único país del mundo que para cumplir con las leyes hay que firmar un pacto que se firmó en el año 2014. Y luego de la firma del pacto, entonces ha habido que firmar acuerdos para que las autoridades cumplan. Todo lo que nosotros tenemos en un acuerdo firmado. Y caerle en gracia a los funcionarios para que cumplan con la ley. Y exactamente, mire, todo lo que nosotros tenemos ahí es cumplimiento de ley en materia de las necesidades y las demandas del magisterio. No hay nada que no esté en la ley. Y además ahí planteamos mejora de los centros educativos, que un 23% de nuestros centros, solo un 23% tenga agua potable. Eso es una cosa terrible. ¿Usted es tan consciente de que ese cumplimiento de la ley? Porque a veces la gente se ciña a la ley, pero hay cosas en la ley que son materialmente imposibles de cumplir. Esas cosas que ustedes argumentan son posibles.
todo lo que estamos planteando es posible. El tema de los incentivos del magisterio, bueno, tú lo decías en el segmento anterior, o sea, estamos hablando de que hay que incentivar. Tú no puedes pedir y no puedes hablar de calidad si la formación, cuando un maestro para su formación, se prepara con sus propios recursos, cuando la ley manda a que tiene que ser el Ministerio de Educación que propicie y que cubra esa formación, se forman con sus recursos y luego no le quieren reconocer el título para ponerle el porcentaje que dice la ley que hay que ponerle. Ay, entonces, ¿cómo tú vas a fomentar que la gente se prepare? Si se prepara y hace posgrado y hace maestría y no siente que eso es bien remunerado. El tema de los años en servicio, claro que tiene que haber un incentivo y ese incentivo no se está respetando para que la gente que tiene más años, por su experiencia, por el tiempo que tiene fajado en un aula impartiendo docencia, esto sea reconocido. Esas son las cosas que están ahí. En los acuerdos que son de ley y con los cuales no se cumple, y eso es imperdonable. Bien. Vámonos a una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, continuamos ahí mismo. Bien, antes de irnos a pausa, comentábamos acerca de los puntos nodales que ustedes entienden deben ser asumidos por el próximo ministro para que la educación funcione como debe ser. Usted hablaba primero del cumplimiento de la ley. ¿Cuáles otros puntos son fundamentales? Mira, una vez superado el tema del coronavirus, en algún momento tendremos que superarlo, deberá haber una vacuna. El caso es que cuando nosotros retornemos a la normalidad, tiene que estar resuelto un tema que la ADP lo ha planteado, que hemos hecho investigaciones a través de nuestro Observatorio de Políticas Públicas y le hemos entregado los resultados al Ministerio de Educación. Hemos hecho 2 años consecutivos 2 estudios sobre la situación de los centros educativos. Tú no puedes hablar de calidad educativa con centros en condiciones deplorables, con centros que no tienen las condiciones, que no tienen la iluminación, que no tienen agua potable, que no cuentan con las condiciones mínimas para que haya un proceso efectivo dentro del aula. Esto debería ir resolviéndose ahora que estamos hablando de que no vamos a ir de manera presencial a los centros. También hay otro tema. Nosotros hace 3 años aproximadamente nos dimos una modificación del currículum vigente y el currículum que tenemos ahora, el anterior era un currículum por contenido y el que se plantea después de esa modificación es un currículum por competencia. Y no es demasiado pedir, por ejemplo, agua potable en todos los planteles escolares cuando no hay agua potable en el país. Bueno, pero no puede ser mucho pedir porque tenemos un 4% y eso tiene que permitir que dotemos a los centros educativos. Aparte de la educación, no hay una parte del país donde el agua tenga potabilidad. O sea, conseguirla en los planteles escolares es algo como... Eso es porque hay una muy mala administración de nuestros recursos, porque a mí me parece que no hay una razón para que el agua no llegue a nuestros barrios, para que el agua no llegue a nuestra gente, pero a las escuelas también tiene que llegar el agua y esto tiene que resolverse. Te hablaba del tema curricular porque esa modificación curricular se dio sin que se permitiese que los docentes, que son los que en definitiva van a implementar el currículum en las aulas, se empoderaran de qué es lo que realmente representa un currículum por competencias. Entonces, sobre la marcha se ha ido hablando de competencias, pero cuando tú te vas a la práctica, no es un currículum por competencia lo que se implementa porque no se dio la formación suficiente, no se propició que el tiempo que conlleva empoderarse de un nuevo currículum, ese proceso se diera. Entonces, nos parece que para hablar de calidad, para hablar de mejora de calidad, eso es una parte que tenemos que dar, que ese es un espacio que hay que darlo, de que venga una formación que permita que los docentes se puedan empoderar de su currículum. Nosotros tenemos que garantizar que haya libros de texto en las escuelas, finalmente, que no los hay. Y donde los hay, los libros de texto no son acorde al nuevo currículum. Tampoco podemos hablar de calidad si no tenemos libros y si los libros que tenemos están divorciados de lo que se está implementando en las aulas. Me dicen que son datos fundamentales. Me dicen que una de las cosas que desnudó, que encueró esta pandemia en el sector educativo es el bajo nivel, la baja calidad de los maestros.
en ciertas cosas. ¿Qué tan verdadero es eso? Y en que a mí me parece que es por el contrario, que el tema de la baja calidad de la formación evidenció ahora la pandemia, que es un mito que se utiliza para encontrar a quién culpar de los problemas que nos aquejan en materia educativa y de los bajos niveles. Estoy diciendo que hay, y quiero decirte además, que es un muy poco porcentaje que interviene el docente, su influencia en el estudiantado. Que no haya libros y que los libros no estén acorde al currículum que se está implementando. Ese sí es un elemento que incide directamente en el tema de la calidad educativa. Ustedes tocaron ese tema, qué bueno que usted lo toca, el tema de los libros, porque eso tiene que ser fundamental en la educación. Esos libros desfasados y libros que los estudiantes los reciben cuando ya termine el año escolar. Así es, correcto. ¿Qué le dio el próximo ministro a esas cosas? Nosotros hablamos con él de eso, del tema de los libros, pero donde más profundizamos fue con el tema del currículum, y ciertamente estuvo de acuerdo con nosotros de que lo que se está implementando no es el currículum que debe implementarse, aquel que se modificó, y bueno, por supuesto que tiene que prepararse para intervenir en ello. De manera que el tema de la formación es un mito, y le quiero decir que si las autoridades quieren mejorar ese tema, lo que tienen es que evidenciarlo asignando una partida importante para el tema de la formación, y que además los programas de formación, digamos, posgrado y maestría, no se queden en los distritos para los amigos de los directores distritales y de los directores regionales, que es lo que pasa en la actualidad, y que los maestros que verdaderamente quieren formarse, entonces tienen que pagarlo de su dinero, y las becas se pierden, ellos esperando a sus amiguitos y a sus compañeros de partido para entregarle las becas. Como no llegan esos amiguitos, entonces las becas se pierden. Eso sí hay que eliminarlo definitivamente. Mire, algunos dicen que Danilo ha sido el toro un torontontón, el padre de la educación moderna. Yo quisiera una evaluación suya sobre Danilo en la educación en sus 2 periodos de gobierno, pero una evaluación justa, real. Bueno, a mí no me gusta que personalicemos, yo diría que es un tema de modelo. ¿Qué ocurrió con la entrada del gobierno del presidente Medina en el año 2012? Bueno, había mediado una lucha social, que fue la lucha que finalmente dio, como dijimos, el único país que hay que luchar para que se cumpla con una cosa que está en la ley. Bueno, pero como había firmado el compromiso político y social, como lo firmaron los demás candidatos, él fue que ganó, tuvo que hacer la inversión en el año 2013 del 4%. Eso de alguna manera, esa circunstancia le beneficia, en tanto en el 2013 se comienza a invertir el 4%, y entonces se comienzan a construir las aulas. Ya en el año 2014, la jornada escolar extendida. No le reconocen buenas intenciones, porque independientemente de que se apruebe el 4%, aquí casi todo es centralista y presidencialista. Si él no hubiera tenido esas intenciones. Te voy a decir, voy hacia allá. En el año 2014, la jornada escolar extendida, que se habían hecho ya varios pilotos, se convierte en política de Estado. Eso es una decisión acertada y una decisión que se reconoce que es correcta. Se firma el pacto por la reforma educativa, una decisión correcta. A nosotros nos parece que lo que no ha estado correcto es, primero, un enfoque equivocado que se le dio a la jornada escolar extendida como si fuese un programa social de la presidencia y no un tema de formación académica de los estudiantes, que se necesitaba más tiempo para implementar y poner más asignaturas que vinieran a darle integralidad a la educación. Eso sí fue una falla. Y nos parece también que propagandizar tanto los programas en materia educativa, como ocurrió, por ejemplo, con el programa República Digital, y no concentrarse en la práctica, en que fuera de verdad un programa que cumpliera con los propósitos de su diseño, eso nos pareció que fueron decisiones erróneas. Sin embargo, hay que reconocer todo esto que te estoy diciendo y el tema de la construcción de las aulas. Consecuencia, bueno, si tenemos más recursos, hubo construcción de aulas, y eso hay que decirlo. Lo que de ese tema de la construcción de aulas nos parece entonces erróneo, que se construyeron aulas sin contar con que hubiese una demanda poblacional en términos de estudiantes en algunas demarcaciones, y por eso vemos aulas que se han ido deteriorando porque no se han podido ni siquiera usar, porque no hay una demanda
poblacional en términos de estudiantes, en esos lugares donde se construyó, atendiendo quizás a pedimentos de personas que decían, constrúyeme aquí para que me compre este solar, para que me ayude con esto. Entonces, eso sí nosotros lo hemos cuestionado y lo hemos criticado. Si uno de sus hijos quisiera ser maestro, usted le diría, sí, mi hijo, es bueno ser maestro, es rentable, es honesto, puedes vivir de ello, o usted lo disuadiría. Ser maestro es un tema de vocación, y yo quiero decirte que nunca ninguno de mis hijos, porque ya son adultos y son profesionales, los 3 hijos, y ninguno optó por el tema educativo. Y entonces, bueno, yo nunca intervine. Cada uno de mis hijos dijo que quería hacer, nunca intervine. Le pregunto de otra forma entonces. La docencia ¿Usted recomendaría ser maestro? ¿Se puede vivir del magisterio con dignidad? Mira, yo pienso que si se valora la profesión docente, si quitamos el tabú de que los maestros están bien pagos, y se comienza a valorar y a cumplir con que cada maestro cobre por el desempeño de su labor, y ahí está la evaluación de desempeño que permite, si se cumple con ella, que eso ocurra. Si se la profesión docente, te voy a decir, la profesión docente es la profesión más linda que existe, porque no hay una cosa más bonita, por ejemplo, en el caso mío, que he sido alfabetizadora, que cuando un niño te llega a las manos y no sabe articular ninguna palabra, y cuando concluye un año escolar, ese niño sabe leer y sabe escribir. Eso es una satisfacción personal para el docente que no se compara con nada. Es una de las profesiones más bonitas. Lo que yo sugiero es que comencemos a darle el valor que tiene. Lo estamos viendo ahora, cómo atormenta, cómo mortifica a la sociedad dominicana la educación de sus hijos e hijas. Entonces vamos a pagar a esos docentes, vamos a remunerarlos, pero vamos además a reconocerle en términos personales esa labor que se realiza, que repito, tiene mucho que ver con la vocación, y los maestros y las maestras están en el sistema educativo por vocación. Bien, para mí ha sido un inmenso placer tenerla por segunda vez en mi programa Verdades al Aire. Yo les repito, no hay excusas, se alinearon los planetas. En términos de educación no hay excusas para que todo funcione bien. Así será. Encantado de tenerla nueva vez. Gracias, Adolfo. El placer ha sido mío.